Hola a todos los grupos ADNs de la Iglesia en Vilamarí. Es un placer poder compartir este rato, 5 minutos, con vosotros y tratar de compartir con vosotros algunos puntos importantes de la lección segunda, que es la revelación de la sabiduría divina del libro que estamos estudiando de Max Lucado. Me acompaña en esta tarde, en este rato, Pedro Victoriano, que es el técnico de imagen y sonido. Y bueno, yo quisiera ahora básicamente que pensáramos en nuestra vida. Quisiera un poco que pensaras en tu vida pasada y en tu vida presente, y que trates de traer a la memoria a una persona que siempre te ha dado algunos buenos consejos, o siempre te ha dado buenos consejos, consejos sabios que te han ayudado y te han guiado, te han orientado para tomar decisiones correctas. Retén a esa persona en tu memoria y piensa que es el mejor tesoro que puedes tener, o es uno de los mejores tesoros que puedes tener, una persona que tienes a tu lado y te da buenos consejos. Ahora, por encima de esta persona, que es un tesoro en sí mismo, evidentemente está Dios. Dios, cuyos consejos son infinitamente, o son mucho más sabios y más acordes de acuerdo a nuestras necesidades, porque la perspectiva de Dios en relación a nuestra vida, a nuestro pasado, presente y futuro, es una perspectiva eterna, es una perspectiva que ve por encima de todas las cosas. Por tanto, los consejos de Dios para nuestra vida son los mejores, porque Él ve nuestras circunstancias, nuestras necesidades y obviamente también ve nuestro futuro. Dice Pablo que el que no tiene el Espíritu de Dios no puede aceptar ni puede entender lo que proviene de Dios. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, el que tiene la mente de Cristo, acepta los consejos sabios de Dios. Y esa es la clave, que tengamos la capacidad de aceptar los consejos de Dios. Los consejos de Dios son sabios. Si los aceptamos, podremos tener la certeza de que todas las facetas de nuestra vida nos irán mucho mejor. La sabiduría de Dios no se puede conocer solamente con la mente natural del hombre. Necesitamos tener a Dios en nuestro corazón. Necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, porque solamente el Espíritu de Dios, o solo a través del Espíritu de Dios, podemos conocer las cosas que provienen de Dios. El Espíritu Santo nos enseña las cosas de Dios. Así que está claro que debiéramos de tratar de ser llenos del Espíritu de Dios para poder entender aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Pensemos en por qué Dios, sin embargo, mantiene algunas cosas ocultas de nuestra vida, cosas que no quiere que nosotros entendamos. Moisés, en el libro de Deuteronomio, creo recordar, en el capítulo 29, nos dice que hay cosas ocultas que pertenecen a Dios y que no son dadas al hombre conocer. Pero lo que sí necesitamos conocer, Dios nos lo revela en las Escrituras, y es eso lo que tenemos que hacer hincapié. Desde ese punto de vista, ¿de qué manera podemos llegar a conocer los pensamientos y la mente de Dios? Obviamente a través de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquello que necesitamos para nuestra salvación y para nuestra vida, todo lo que necesitamos saber para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, está en la palabra de Dios. No necesitamos otra fuente en ese sentido. En la palabra de Dios se expresa la voluntad de Dios para nuestras vidas. En la palabra de Dios se expresa o se revela la sabiduría de Dios para el creyente. Y de hecho, cuando tenemos una comunión personal con Dios real y auténtica, eso nos lleva a tener un entendimiento más claro, más diáfano, más real y más auténtico de la sabiduría de Dios que se revela en la palabra de Dios. ¿De qué maneras el Espíritu Santo ayuda a los creyentes? Siempre y cuando tengamos una buena relación personal con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender los misterios de Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender la voluntad de Dios, también para todas las circunstancias y cada momento de nuestra vida. Esa tiene que ser nuestra petición. Entender la sabiduría de Dios que el Espíritu Santo nos provee. Pedir al Señor por sabiduría, de igual manera como Dios honró la petición de Salomón cuando le pidió sabiduría. Nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Santiago dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, esto es, falta de conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros en cada momento,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. También nos explica Max Lucado en el libro, en este caso también Pablo, en 1 Corintios, que una persona sin el Espíritu no puede entender las cosas que son de Dios, no puede entender las verdades espirituales, es lógico. De igual manera como una persona que no ha estudiado matemáticas no puede hacer raíces cuadradas, o alguien que no ha estudiado historia no puede conocer los procesos sociales que desencadenan en la Revolución Francesa, así también alguien que no tiene el Espíritu de Dios no puede comprender, no puede conocer, no puede percibir las cosas que son de Dios. ¿Por qué? La mente natural no puede entender las cosas que son de Dios. Pero el creyente, según el apóstol Pablo, según la palabra de Dios, los creyentes tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso de tener la mente de Cristo? Pensar como Cristo y obviamente actuar como Cristo. Jesús dijo que mi comida era hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En la mente de Cristo, ¿qué es lo que estaba? Obviamente, obedecer a su Padre. En la mente de Cristo solamente había cabida para las cosas de su Padre. ¿No sabéis que en las cosas de mi Padre me es necesario estar?, dijo en una ocasión. Así que nosotros tenemos que tratar de estar en las cosas de Dios y tratar de pensar en las cosas de Dios. En ese sentido, Pablo, si recordáis, nos dice que pensemos en todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y todas las cosas buenas que necesitamos aprender y pensar en nuestra vida, la encontramos en la palabra de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios para nuestra vida. Y la necesitamos porque tenemos un problema fundamental, como nos recuerda Max Lucado en el libro, un problema fundamental que es el egoísmo. Queremos sentirnos halagados, admirados, reconocidos por los demás. Buscamos el reconocimiento de los demás. Y por eso luchamos y hacemos todas las cosas. Buscamos ser mejores que los demás en todo. Pero esta sabiduría que busca ser mejor que los demás es una sabiduría humana. No es la sabiduría de Dios. Esta sabiduría que busca ser mejor que los demás está centrada en el egoísmo. Y busca obviamente el reconocimiento, la fama, el poder, el dinero. Es orgullosa, es egoísta y es aborrecible delante de Dios. La sabiduría del mundo es algo aborrecible delante de Dios. Es la sabiduría que impera en el mundo y nosotros no debemos entrar en ese juego. No es la sabiduría que tenemos que buscar. ¿Cuál es la sabiduría divina? Es aquella sabiduría que es pura, que es perfecta, que es benigna, que es mansa, que está llena de buenos frutos y que no tiene hipocresía. Esa es la sabiduría que tenemos que tratar de integrar en nuestra vida. ¿Qué sucede cuando dependemos más de la sabiduría humana que en vez de la divina? Sucede sencillamente que nos alejamos de Dios de manera paulatina y simplemente los valores, la manera de ser y de pensar de este mundo es lo que se va integrando en nuestra vida. ¿Cuándo nos ha ayudado el Espíritu Santo a entender la sabiduría de Dios y a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida? Cuando el Espíritu Santo nos hace ver nuestra realidad y nuestra condición delante de Dios, es cuando nos damos cuenta o entramos en el secreto de la sabiduría de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos hace dar cuenta o nos hace percibir que no somos nada delante de Dios, es cuando entramos o cuando conocemos la sabiduría de Dios. Tener una comunión personal con Dios a través de la oración y de la palabra de Dios es lo que nos ayudará a conocer la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que nos impide buscar la ayuda del Señor? ¿Qué es lo que nos impide buscar el consejo de Dios? ¿Qué es lo que nos impide buscar la ayuda de Dios? Pues obviamente nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestro sentimiento de superioridad o el sentimiento de que yo puedo sacarme las castañas del fuego por mí mismo y no necesito depender de Dios. Algo falso en el creyente. De nuevo, tratar de desarrollar una relación personal con Dios a través de la oración y la palabra de Dios serán la clave para entrar en la sabiduría divina. Muy bien, que el Señor os bendiga.